Bueno, maestra. Bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes. Acá está el manual, que tuvimos la oportunidad de tenerlo hoy impreso y se siente bien tener algo impreso en este mundo tan digital de hoy. Así que eso se agradece. Bueno, este es el manual de recomendaciones de diseño y construcción de edificaciones en laderas de dunas y maecillos. Fue un manual que lo encomendó, como bien saben, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Instituto de la Construcción, y convocó a profesionales de todos los sectores que tienen que ver con la construcción, para que fue un desafío para que hiciéramos este manual, y realmente un año estuvimos trabajando arduamente para lograrlo. Y aquí es importante recalcar que cuando a nosotros nos llaman, tenemos que partir inmediatamente a prestar nuestro servicio para aportar a la sociedad, en realidad. Yo creo que los profesionales tenemos la obligación de aportar con nuestros conocimientos para que las sociedades sean mejores, ¿ya? Y en eso quiero destacar aquí la participación de un equipo multidisciplinario. Está Patricia Rodríguez, que es la vicepresidenta del comité, que está aquí con nosotros, que ella es ingeniera civil y es doctor en ingeniería de la Universidad de Sao Paulo y magíster de la Universidad Católica de Chile, y ella es la jefe de ingeniería de la empresa Ferrara. Está también con nosotros aquí la María José Ibaceta, que es arquitecta y es secretaria técnica del Instituto de la Construcción, que realmente fue el ángel para que esto saliera adelante. En realidad tenemos que reconocerle grandemente a María José, porque sin ella hubiera sido imposible haber sacado esto adelante. Está también Carola Sangüesa Plaza, que es constructor civil y doctor en Ingeniería y Geomorfología del Terreno, y es académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que también está por aquí, la Carola. Ella fue la que lideró el Grupo 1, que se reunió con geólogas, grandes geólogas, como la Gloria Arancibia, la Karen Correa, y lograron sacar adelante el gran capítulo 2 de este manual, que es un marco geológico muy completo de las dunas y maecillos que tiene Chile. Me atrevería a decir que yo diría que es de los documentos más completos que existe hoy en cuanto a determinar las dunas que existen en Chile, toda su geomorfología, lo mismo con los maecillos, y esto fue liderado por Carola. Entonces tenemos que también reconocer ese gran trabajo que se hizo. La Patricia viene también, aparte de ser vicepresidenta, ser la líder del Grupo 2, que fue el grupo que abordó todo lo que era el desafío geotécnico, tanto en diseño, construcción y control. Y la Patricia también sacó este gran capítulo, que es el capítulo 3 y 4 del manual. Y por último, Ignacio Santamaría, que también está aquí con nosotros, que él fue el que lideró el equipo que se encargó de todo el tema de drenaje y construcción, ¿ya? Y lo lideró también poniéndole ahí toda la parte práctica, las experiencias que se habían recopilado de problemas y cómo lo solucionamos para presentar en el manual soluciones que sirvan para que la construcción en dunas y en maecillos sea totalmente segura. ¿Ya? Esa es la idea del manual. Bueno, aquí están las personas que participaron. Fue un equipo multidisciplinario, lo cual es interesante porque estuvimos trabajando, y es raro que pase, pero estuvimos trabajando geólogos, ingenieros civiles geotécnicos, ingenieros civiles estructurales, arquitectos, constructores civiles, ingenieros hidráulicos, y contamos con personas de la academia, personas de empresas y también universidades, que es importante para que sea transversal y transparente el manual. Después pueden ver ahí en detalle quiénes fueron los que participaron. ¿Cuál es la motivación y alcance de este manual?
Bueno, es un comité multidisciplinario que generó criterios de evaluación de riesgo y recomendaciones prácticas que están orientadas a proyectistas, revisores y autoridades, ¿ya? Y en estas diversas disciplinas es donde radica el plus del manual, que en el fondo no es un manual elaborado únicamente por una profesión en particular, sino tiene todo el bagaje de varias profesiones materializando este documento que es un referente, yo diría, internacional, porque cuando nos hicieron la encomienda y empezamos a revisar qué podíamos usar para hacer el manual, nos dimos cuenta que no existía algo similar en el mundo en realidad. Y cuando nos han convocado a diversos otros manuales o normas en las que la mayoría de las personas que conformamos el comité participamos, siempre usualmente se toma o una norma internacional o un manual, que muchas veces se traduce y se adapta a la ingeniería nacional, pero este se hizo desde cero, lo cual le da un tenor, digamos, interesante de haberlo logrado sacar en un año. Y lo otro importante que considero es que, aparte de que este manual es un referente para Chile, pienso yo que también va a ser un referente para Latinoamérica, ya que este tipo de suelos y edificaciones en laderas se construyen mucho, por lo menos en todos los países que tienen la cordillera de los Andes, y hay una gran densidad de población y no hay mucho de guías para cómo construirlo. Y en eso Chile tiene que ser consciente de que tiene una ingeniería de exportación, que yo creo que la gente en Chile no lo dimensiona porque uno se la pasa localmente, pero la ingeniería chilena es muy reconocida a nivel mundial. Se habla del edificio chileno, ¿sí? Y vienen gente de Estados Unidos, gente de Japón, gente de Europa, cada vez que hay desastres a Chile, y ver las normativas y los manuales que hacen que la construcción aquí sea de excelencia. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Edificar en laderas de dunas y maecillos pues presenta un gran desafío de diseño, construcción y mantención. ¿Y por qué es el desafío? Porque no es lo mismo cuando está uno haciendo una edificación en un terreno plano. En una ladera tienes la pendiente, ¿ya? Tienes que ver cómo controlas una cantidad de factores que en un sitio plano no tienes, ¿ya? Y además, el mayor reto es que no, es una pendiente compuesta por suelos granulares, como es la duna, y maecillos, que es una arena mezclada con una parte, pueden ser limos o pueden ser arcillas, donde predomina la arena, y obviamente que son suelos que se erosionan, ¿ya? Se erosionan con el viento, se erosionan con el agua. Entonces, esto hace que tengas, por eso, que ser multidisciplinario el enfoque para poder hacer proyectos que perduren en el tiempo, ¿ya? Y lo otro que tiene interesante el manual es que está hecho para que sirva tanto en la etapa de proyecto, en la etapa de construcción y en la etapa de mantención. Entonces, lo interesante es que el manual tiene una parte, que ahí se las voy a mostrar ahora un poquito más adelante, donde se pueden implementar unas medidas en los edificios o condominios o viviendas que están construidas actualmente, ¿ya? Entonces, eso lo hace interesante. Bueno, pues es una guía para materializar los proyectos, recopilando las experiencias y las buenas prácticas que hemos juntado al pasar de los años. Y es interesante aquí que se han juntado al pasar de los años, porque me acuerdo yo hace 16 años con Marcelo, la Cristina, Susana Jara, que fue cuando fue la convocatoria para el suelo salino. Y el suelo salino tenía un problema, me acuerdo, en Arica, en Huañacagua, una urbanización que se había destruido completamente porque el suelo salino, cuando lavaban un vehículo o regaban las plantas, y sin saber, el suelo salino se iba tubificando y se iban asentando las viviendas. Y de ahí, por ejemplo, sacamos una idea interesante que es la que se usa hoy en día, desde esa época que eso ya se volvió norma, y es que el suelo salino no utiliza geomembranas HDPE, porque el suelo es muy resistente, pero tienes que hacer la estanqueidad para que el agua no le haga daño.
¿ya? Entonces, por ejemplo, esa fue una de las ideas que implementa el manual, y es que Mío en la pantalla para si ustedes quieren hacer alguna consulta con respecto de las exposiciones, la de Michelle y de las que vienen ahora a continuación. Vamos a invitar a Patricia Rodríguez, quien complementará la mirada técnica sobre este manual. Ella es de la Oficina de Ingeniería Ferrara y además es ingeniera civil, doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Sao Paulo, magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos dejo entonces con Patricia Rodríguez. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por venir acá a escuchar un poco sobre estos interesantes manuales. Mucho trabajo, mucha dedicación y un resultado muy bonito. Espero que ustedes también lo disfruten. Bueno, este manual, como ya indicó Michelle, abordó diversos aspectos multidisciplinarios y en esta ocasión pues tengo el honor de comentar sobre el área geotecnia, exploración, caracterización geotécnica para la construcción en laderas de dunas y maicillo. Es importante siempre tener en cuenta que no se vetan los suelos, simplemente se cuida cómo se construyen ellos. Y el objetivo de este manual es velar porque se construya adecuadamente, con seguridad y protección, para la infraestructura y para las personas. El contexto de nuestro manual incorporó justamente estas tres áreas: geología, geotecnia y construcción, por resumirlo de una manera muy simplificada. Por ahora vamos a revisar los aspectos de geotecnia. ¿Qué tópicos se abordan? Pues como lo pueden ver aquí, área de recomendaciones de exploración y geotecnia. Esto no pretende reemplazar a la normativa existente, más sí complementarla y apoyar con recomendaciones adicionales a lo que ya está indicado, buscando traspasar este conocimiento, este aprendizaje que todos hemos adquirido en el tiempo para las personas que trabajan ahora y las que vendrán en el futuro. Eso es lo que buscamos. Dentro de esta área, pues por ejemplo, veamos una de las características. Tenemos en el caso de las laderas de dunas una capa, una zona superficial que es un poco menos compacta y una zona mayor de buena compacidad, una capa muy apta, muy buena para fundar. Pero también cuando tenemos que explorar hay que tener precauciones. Por ejemplo, ¿qué requerimos para explorar en ese sector, en esa zona que es de menor compacidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, tener en cuenta la realización de algunos ensayos como el SPT, pero ojo con ello. ¿Cómo lo hacemos? Cuidar el uso de agua en estas capas que son más delicadas, más sensibles a la presencia de agua. No significa que no podemos explorar, significa que debemos cuidar la manera de hacerlo para poder evaluar adecuadamente el comportamiento de esta capa superior en caso que necesitemos realizar fundaciones en ese sector o bien evaluar en profundidad si es que necesitamos o el proyecto requiere fundar un poco más profundo. Otro aspecto importante, al momento de explorar, ¿qué pasa con la plataforma? Fijémonos que tenemos una ladera, no podemos ingresar simplemente con cualquier equipo. Por lo tanto, eventualmente o hacemos un corte o hacemos un terraplén, rellenamos de alguna manera para generar las plataformas necesarias para realizar esta exploración. Pero eso no se puede hacer de cualquier manera. También abordamos comentarios y recomendaciones sobre estos aspectos. Una manera de decir, no olvidemos que aún en la fase de exploración la estabilidad debe evaluarse, no solo de la ladera, sino de estas obras previas o adicionales para realizar la exploración. Por otro lado, la exploración geofísica también presenta desafíos cuando se trata de laderas. Están pensadas originalmente quizás para superficies planas. Por lo tanto, parte de ello se aborda en la norma, en nuestro documento. Por ejemplo, perfiles perpendiculares a la inclinación del talud, digamos a la pendiente del talud, tratando de justamente tomar la misma cota, la misma curva de nivel o el nivel, digamos, una altura homogénea, para trazar los perfiles y utilizando siempre fuentes también activas en cada lado.
Por otro lado, también se evaluó la posibilidad de incorporar perfiles paralelos. Esto es súper importante, puesto que como tenemos una estratigrafía que suele seguir la forma de la ladera, es muy importante saber cómo se comportan estos estratos en profundidad. Por tanto, pasar perfiles en la pendiente de la duna o del maicillo también es muy relevante. Y en ese caso hay que tener en mente correcciones por esta inclinación de la ladera justamente para obtener un resultado representativo. Y utilizar fuentes activas también. En relación a las laderas de los maicillos, se puede considerar que quizás son resistentes a todo y son un suelo muy bueno. Y como Michelle lo dijo, es un suelo de transición, es un macizo rocoso que por efectos del intemperismo se va transformando en distintos materiales hasta los estratos más superficiales arcillosos, pasando por una gradación variada como se ve acá, la parte más rocosa, luego bloques con suelo y luego cada vez menos bloques y más suelo. Estas características presentan las estructuras que Michelle mencionó, estructuras heredadas, las discontinuidades que nosotros podemos ver en los macizos rocosos incluso por cualquier lado, incluso en la costa de cerca de Concón. Esas estructuras al ir descomponiéndose el material permanecen en algunos casos y son un desafío para la ingeniería geotécnica, evaluarlos, encontrarlos y considerarlos en el diseño. Por ello, en la exploración es importante reconocer las fisuras, los grados de alteración y tener en cuenta la naturaleza residual del maicillo justamente en la exploración para poder representarlo adecuadamente. Por ejemplo, si yo tomo muestras en esos distintos lugares, no voy a obtener lo mismo. Y uno de los objetivos es poder guiarlos en hacer una exploración que permita entender este perfil residual y captar los distintos estratos de manera de incorporarlos en nuestro diseño, tomar las decisiones adecuadas con la información a la mano. Eso es lo que en esencia buscamos. Es clave justamente entonces entre ellos lograr identificar esta transición suelo-roca, así como zonas especialmente blandas o zonas muy meteorizadas, justamente para permitir un adecuado diseño y recomendaciones de fundación, de estabilización, de construcción, etc. Por otro lado, para resumir esta parte de exploración, que tiene mucho más en el manual, pero algunos ejemplos para poder mostrarlo el día de hoy, nuestro conocimiento detallado del suelo busca estudiar estratos sueltos y compactos en duna, encontrar esta diferenciación, esta profundidad de donde se encuentra el estrato compacto, considerar y evaluar de manera adecuada la variabilidad de maicillos en los maicillos, la variabilidad del perfil estratigráfico en el maicillo, la transición suelo-roca en maicillo y el efecto de la inclinación del talud en la forma de explorar. Por otro lado, también abordamos en caracterización geotécnica recomendaciones de fundación, de estabilidad y comportamiento sísmico. Y dentro de la estabilidad, un gran capítulo asociado a la estabilidad no solo global, sino también superficial. Ambas son relevantes y una no elimina la otra. Por tanto, este aspecto es extremadamente relevante y de algún modo está todo unido. La estabilidad de fundación con la estabilidad del talud superficial y profunda o global están unidos. Todo está en una misma parte. Por ello es muy importante hacer hincapié sobre algunos aspectos como estos. A partir de nuestras experiencias, pues bien, por ejemplo, si tenemos una ladera y tenemos algún escurrimiento aguas arriba, rotura de una tubería, lluvia, cualquier fuente de humedad o de escurrimiento, ese flujo pudiera generar una zona de erosión que pudiera remover material y caer hacia la zona del edificio generando unos empujes adicionales. O bien, este mismo flujo podría generar una mayor zona de erosión y descubrir la zona de empotramiento o la zona de fundación de alguna estructura. No solo de un edificio, es válido para otro tipo de estructuras. Como se puede ver acá, eso es válido para edificios o cualquier otra estructura. Por tanto, precauciones de este tipo tienen que ser consideradas y es parte y muy importante del manual donde se aborda mucho sobre este tema. Yo voy a ir mencionando algunos ejemplos, pero bueno, después van a poder revisar en el manual muchas otras consideraciones. Entonces, en las laderas de dunas, por su estructura y características geotécnicas, tiene una zona superficial de baja compacidad, es sensible a esta erosión. Justamente por ello debemos tomar medidas. Eso no impide trabajar en este tipo de laderas, simplemente queremos decir, tengan las precauciones necesarias. Y nosotros podemos ayudarlos con este manual y nuestras recomendaciones. En caso de las laderas de maicillo, pese a que parece ser un suelo muy competente, y lo es,
también tiene estas características geotécnicas peculiares asociadas a las estructuras heredadas de la roca madre y esta variabilidad en profundidad. Y también es bastante sensible a la erosión si se deja expuesto. Por lo tanto, también se deben tomar medidas de protección. En otros temas, que también son abordados en profundidad en el manual, está el tema de la estabilidad. Y esta imagen representa una gran cantidad de esas informaciones. No es solo la fundación, como pueden ver ahí, de este edificio. No es solo el talud aguas abajo, no es solo el talud aguas arriba. Es todo el volumen, es toda la zona de influencia. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros vamos a construir algo en una ladera, no solo importa esa estructura, importa cómo yo he influenciado o modificado el equilibrio original de esa ladera y por tanto la evaluación tiene que ser de esa magnitud. La parte de arriba que modifiqué, la de abajo, todas las zonas, y si se fijan estas líneas representan potenciales fallas esquematizadas. Por lo tanto, la evaluación debe ser global y local, superficial y profunda, en todos los sentidos, tanto desde la fundación de la estructura como del talud, atrás, adelante, y lo que puede afectar a los vecinos, aguas arriba, aguas abajo y los vecinos de los lados. Por tanto, es muy, muy importante tener en cuenta recomendaciones de este tipo. Por ejemplo, si yo tengo una fundación, si es que se encuentra pues, cerca o no de la ladera, y eso pudiera modificar las características que yo voy a indicar, es decir, la resistencia o la capacidad de soporte que esta fundación pueda tener. Y eso me tiene que llevar a la toma de decisiones sobre de qué manera quiero o no quiero fundar. Y de qué manera eso puede afectar a otras estructuras. En relación a esa estabilidad, hay varios aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, cambios en la inclinación del talud, cambios en estados de tensiones, cargas, solicitaciones, cambios en la geometría de la ladera, justamente porque tuvimos que cortar, rellenar, generar plataformas, modificación de la protección superficial, porque si se tuvo que excavar, quizá la vegetación o los elementos de protección se retiraron y se tienen que revisar nuevamente. Cambios en las condiciones de infiltración y drenaje justamente por las características previas y eso también nos lleva a la evaluación de la condición de erosión interna y externa. Aunque localmente un talud haya mantenido su condición o su inclinación original, es decir, pudo haber alterado un sector y otro se mantuvo tal como estaba, el estado de equilibrio general de la ladera pudo haberse modificado. Y por esta razón es que tenemos que hacer esa evaluación global y local. Esto es muy importante. Hacemos mucho énfasis, buscamos hacer mucho énfasis en el manual sobre estos aspectos porque quizás todos ya lo sabemos, pero a veces en medio de todos los desarrollos de ingeniería, cálculo y verificaciones, uno tiende a perder el panorama, pudiera perder el panorama global. Y el manual busca pues, recordarnos estas cosas. La evaluación de la estabilidad de las laderas debe ser revisada considerando todos estos aspectos. Las medidas de protección, mitigación y estabilización tienen que ser consideradas en cada caso. Estabilización profunda, superficial y profunda y mitigación frente a la erosión. En relación a la estratigrafía, por ejemplo, a la izquierda, un esquema, digamos, de una heladera típicamente de duna y a la derecha una especie de perfil residual. Pensando en un edificio por acá, justamente recordar que en el caso de las laderas de duna tenemos esta zona que puede ser un poco más débil. Pensar en ello a la hora de decidir cuáles son las cargas de mi estructura, cuáles son las condiciones de fundación que requiero y entonces tomar mi decisión respecto de cómo apoyar este edificio de manera que sea seguro para él y para toda la zona que está alrededor de él. Para el caso de las estructuras heredadas en maicillo, justamente, ahí. En el caso de las estructuras de los suelos maicillo, los suelos residuales, justamente la presencia de esas estructuras que yo ejemplifiqué ahí con rosado y con verde, estas estructuras relictas son bastante difíciles de detectar e incluso forma parte de la evaluación pasearse por el sector y revisar los taludes para saber cómo se han comportado, con qué inclinación se encuentran en la actualidad, además de, por supuesto, apoyarnos con exploración directa e indirecta para buscar la presencia o la posibilidad de estas estructuras porque pueden llegar a condicionar la estabilidad del talud. No es solo la matriz, también estas estructuras. La presencia de agua, como lo ejemplifiqué con esas flechitas que se ven allí, puede pasar por entre las transiciones de estratos o incluso, como se ve acá, en la transición de suelo a roca
justamente en esta zona, permeando a través de ello y generando esfuerzos o solicitaciones adicionales. Este aspecto debe ser considerado en el diseño y también parte del drenaje. En relación a las excavaciones, pues hay una especie de edificio, pues lo quité justamente para mostrar cómo es que quedaría esta excavación en general y cómo se pueden generar estas fuerzas, estos empujes descompensados. ¿Y qué pasa con esos empujes? ¿Qué pasa con el edificio? ¿Es capaz de tomar esa carga o no? Respecto de eso, se necesita hacer una evaluación. ¿Qué pasa si es que yo para ese sector necesito una estabilización permanente? ¿Ese terreno es propio o requiero? Si es que yo necesito pasar elementos permanentes, necesito tener una servidumbre, un área que yo esté seguro y tranquilo que no va a ser intervenida, de manera que todos los elementos que yo utilice para estabilizar se puedan mantener adecuadamente en el tiempo y se comporte de esta manera correctamente mi ladera luego de la excavación. Entonces, en aquellos casos donde los taludes estén expuestos a agentes erosivos, en términos de erosión superficial, como la lluvia o el viento, se deberá implementar un sistema de control que garantice la estabilidad superficial del terreno, independiente de si se ha garantizado la estabilidad global. ¿Qué quiero decir? Yo pude haber hecho toda la verificación de estabilidad global y eso no evita la necesidad de protección superficial. Las dos cosas deben ocurrir simultáneamente. El proyectista debe presentar un estudio para el control de desprendimiento de finos a fin de evitar que los agentes erosivos puedan atacar en superficie y generar efectos súper importantes y muy graves en las laderas. Por ello, podemos tener refuerzos superficiales rígidos, dúctiles o flexibles. Todas estas medidas buscan no son una solución parche, son una necesidad de protección de las laderas. Tanto como la evaluación de estabilidad global lo es esto. Por ejemplo, refuerzos superficiales rígidos, que busca, por ejemplo, como el hormigón proyectado con refuerzos metálicos y drenaje, por supuesto. Si yo coloco una pantalla que pueda ser impermeable, necesito proveer drenaje al sistema. Incluso si es que no hay napa, por la posibilidad de infiltración, esa agua tiene que poder salir. Para el control de deformación del talud y también para pendientes que son un tanto mayores. Se pueden utilizar estos sistemas que son más rígidos, buscan aportar un soporte estructural más potente, lo cual no elimina la evaluación de estabilidad global ni los elementos de refuerzo para estabilidad global que se puedan requerir. Son elementos complementarios. Para taludes que tienen inclinaciones entre 40 y 70 grados podemos considerar refuerzos superficiales flexibles de este tipo, como se ve en la imagen, de la disposición, digamos, de una grilla de elementos de estabilización y se puede aprovechar para disponer mantas o elementos de protección en superficie justamente para controlar la erosión y para promover la revegetación también. Y ya, como se puede ver aquí también, otra de las alternativas de protección superficial para taludes de inclinación intermedia. Y para taludes de inclinación un tanto menor, se pueden aplicar refuerzos superficiales dúctiles, un poco por la menor necesidad o la menor demanda de protección que se va teniendo, aun cuando nunca la demanda es nula y aun cuando nunca vamos a indicar que no haya protección. Podemos ir disminuyendo, digamos, la intensidad de esta protección. Y en este caso se pueden colocar sistemas como hidrosembrado, como se muestra en la figura, justamente que no controlan la deformación del talud, esencialmente protegen en superficie para evitar los efectos erosivos en superficie que traigan como consecuencia pues, efectos negativos futuros. Como se puede ver allí también, otro ejemplo de protección de erosión. En resumen, la estabilidad y seguridad de las obras busca cuidar los efectos erosivos, cuidar de los factores que afectan la estabilidad tanto de cimentaciones como taludes, con las consideraciones justamente sobre la estabilización global, estratigrafía, empujes y agua, muy importante, y finalmente protecciones superficiales frente a la erosión que se unen a la estabilización global.
Finalmente, algunos aspectos sobre el comportamiento sísmico. Esta condición geométrica especial de ladera modifica la forma en que podemos hacer la evaluación, tanto para la clasificación sísmica como la capacidad de soporte, que justamente requiere ajustes especiales debido a la condición geométrica de una ladera. También hay que tener presente los efectos negativos o de potenciales flujos o presencia de napa o ascenso de la napa en condición temporal o permanente. Bueno, espero no haber ido muy rápido, espero que les haya sido interesante. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este manual. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Les recuerdo, tal como les decía hace un rato, que quienes deseen hacer algunas consultas, hay un QR aquí en la pantalla, por esta exposición, la anterior y ahora la que viene. Así que a continuación, para cerrar este primer bloque, vamos a invitar a Ignacio Santamaría, director del Instituto de la Construcción, quien expondrá el rol articulador del ICE y el aporte de este manual a la industria. Patricio es ingeniero civil y además representante de la Cámara Chilena de la Construcción. Patricio, por favor. Perdón. Soy Ignacio Ay, Santamaría. discúlpeme, perdón. No, soy Ignacio Santamaría. Pero lo presenté bien. Disculpen. De arriba se equivocaron. Pensé que lo había presentado. Sí, no, tú presentaste. Ahí está. Eso soy yo, sí. Gracias. Bueno, a mí me corresponde presentar este capítulo 5 del manual que se refiere a los sistemas de drenajes en la era de un maicillo, dado que un sistema de drenaje adecuado es esencial para la estabilidad de la ladera. Y ya que el agua es uno de los principales factores desencadenantes de fallas, erosiones y socavones en los suelos, y de esta forma tratemos de evitar eventos tan graves como los que tuvimos que lamentar en el Kandinsky en Euromarina. Este capítulo, que es parte del manual, como mostró Michel, de 375 páginas, o sea, hay mucho trabajo ahí, se desarrolla en 75 páginas y fue creado con un trabajo que iniciamos en octubre del 24 y estuvimos prácticamente un año trabajando, y aportaron especialmente Ricardo Luna, no sé si está por ahí, de Ingeniería y Movilidad Ricardo Luna, de Viña, la María José Gaceta, que fue articuladora, muchas gracias. Y además participaron gente de la universidad, Álvaro Peña y Jorge Carballo, de la Católica Valparaíso, proveedores de materiales, Verónica Latorre, de la CDT, Carlos Mondaca, de la Oficina de Ingeniería. El manual de esta parte se desarrolla en 5 capítulos: consideraciones generales, filosofía del diseño, checklist de inspección y mantención, y después se detallan algunas actividades del checklist. Por el tiempo vamos a tener que ver pocas, y algunos casos de estudio también donde tuvimos algunas enseñanzas. En las generalidades, bueno, se refiere a que las obras de drenaje, ¿no es cierto?, tienen que tener especial cuidado en la estabilidad, en las dunas de maicillo, previenen las fallas, erosiones y socavones, las instalaciones sanitarias, considerar incluso el cambio climático, el desafío de los drenajes, considerar las lluvias intensas para evitar las fallas, especificaciones técnicas y todo un detalle de las especificaciones que tienen que considerarse para los proyectos. Las numeraciones que están acá son los números que están en el manual, por eso aparecen números que ustedes no tengan mucha relación, pero corresponden a eso. Entonces, por ejemplo, en la ejecución de las obras, todo lo que se refiere a la planificación en terreno, logística y seguridad, hay un manejo de las aguas, por ejemplo, el tema de drenajes provisorios antes del invierno, el control de los diarios de la fuga, etc. En la ejecución técnica hay toda una especificación sobre la presencia obligatoria de los geotécnicos, de la ITO en las distintas etapas, y el control de calidad en las laderas granulares. Esto lo paso más rápido. Y después viene todo un capítulo, el capítulo 6, sobre la filosofía de diseño de los ductos y drenaje. Entonces, las bases son evitar el colapso del sistema, diseño eficiente, ¿no es cierto?, en tubería de drenaje, resistencia a los eventos extremos,
mecanismos y válvulas de alivio, zonas de retención para evitar colapsos, control de caudales extremos, cuando se producen, cómo mitigar el impacto en lluvias intensas, la seguridad de las personas, para evitar la acumulación de agua peligrosa y considerar los múltiples escenarios climáticos. Diseño basado en múltiples escenarios, como mencionábamos, considerar las tormentas cada 2 años y la tormenta centenaria para asegurar las consecuencias leves en falla extrema. Se indican ahí los responsables del diseño, obviamente basado en lo que dijo antes Michelle y Patricia, ¿no es cierto?, en la geología, en la geotecnia, diseño de sistemas y ductos para fluidos, considerando los reglamentos del RIDA y también del volumen 5, el manual de carretera del MOP. Y por último, respeto por el drenaje natural, debe respetar la dinámica hidrológica, integrándose con cauces naturales y evitando la inundación en zonas bajas. Otro de los capítulos interesantes fue este checklist que llamamos, que parte con que puede ser un documento para usarse en el momento de la revisión de los ductos y todos los sistemas de drenaje. Primero, identificar de qué es lo que estamos hablando. Si un colector de primarios para las aguas lluvias o secundarios. Obviamente la responsabilidad o son del MOP y la DOH, la municipalidad en los mantenimientos de los sumideros, o el Servio para los secundarios. En las redes de agua potable, si son públicas, depende de las empresas sanitarias. A ellos hay que reclamar cuando hay un problema. Y si son en los interiores, desde la UDEA o de la medidora hacia el interior, los propietarios, la administración del condominio. En los colectores de alcantarillado, lo mismo. Si el agua servía pública, la empresa sanitaria, y en los interiores somos los responsables, los propietarios. ¿No es cierto? Los canales, que también son fuentes de inundaciones, o la DGA, la Asociación de Canalistas respectiva. Cauces naturales, la Dirección General de Agua. Cauces naturales, las descargas, el MOP, la DOH. Vemos la ubicación, la fecha de construcción para conocer la vía útil, también conocer desde en qué fecha fue construido esa obra. Y este checklist sigue con una parte que a nosotros nos pareció muy propositiva, digamos, que revisa, es una guía para hacer la inspección y para hacer la mantención preventiva y las reparaciones. Entonces tenemos incluso una propuesta de periodos en los cuales debería hacerse esas revisiones, ¿no es cierto? Inspección visual en el interior y exterior, cada 2 años antes del invierno, por ejemplo, revisión de la cuenca portante. De todas maneras, antes de ejecutar un proyecto, uno tiene que conocer muy bien, por tanto, antes de ingresar el proyecto nuevo a la DOM. Inspección topográfica, toma de perfiles longitudinales. Por ejemplo, lo vamos a detallar más adelante en qué corresponde. Prueba de estanqueidad, cómo se realiza, cuándo se detectan las fallas. Está todo eso explicado capítulo a capítulo. Inspección por especialista externo, cuando ya después de un evento grave, un temporal, un terremoto, evidentemente hay que ir a revisar cómo quedaron estas obras. Y después tenemos una parte que tiene que ver con la mantención preventiva y las reparaciones. ¿Cuáles son las que analizamos? Cambio del suelo relleno, después de la inspección del especialista, obviamente, todo esto. Reparaciones de las uniones, se describe cómo se ejecutan. Reparaciones de las obras de entrada y salida de estas obras de arte. Reparación del interior de la tubería. Ahí voy a explicar un poco tipos de reparaciones que se proponen. Construcción de colectores provisorios, alternativos a desligadero. El caso Kandinsky es un caso ejemplar en este sentido. Limpieza de sumideros de agua lluvia. Cambios de colectores cuando también ya lo amerita, ya es más grave evidentemente. Mantención de canales, que tienen una periodicidad para hacerlo durante el año y los canalistas, bueno, son expertos en ese tema, pero igual es un caso importante. Y la protección bajo la tubería con geomembrana. Entonces, bueno, también se describen los tipos de elementos, es una cosa bien instructiva, es decir, de qué se compone una cámara de inspección. Uno de repente le hablan de la chimenea, los escalines, el cono, el cuerpo, la banqueta, y están hablando, evidentemente la gente que estamos en el mundo de la construcción entendemos, pero hay gente que no entiende y entonces es bastante didáctico en ese sentido para explicar qué es lo que son
todos estos elementos que componen los elementos de drenaje. Dentro de los temas de inspección, voy a explicar en dos palabras, porque evidentemente no vamos a hacer la explicación completa, lo que son, por ejemplo, la inspección topográfica, y este está detallado en varias páginas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué consiste? ¿Cómo debería hacerse? Ya, la preparación, ver los planos, documentación, hacer la inspección visual, localizar los accesos a las tuberías, las tapas de inspección, los pozos de acceso. Después la inspección topográfica, medir las coordenadas, determinar la profundidad de la tubería, ejecutar los planos, análisis y reporte, analizar los datos recopilados durante la inspección, identificar cualquier problema o anomalía, generar los informes e incluso se entrega un listado de tolerancia aceptable para que una cosa es inspeccionar y decir, bueno, está bien o está mal, cómo está comportándose esta tubería. Entonces, estuvimos estudiando y vemos, qué sé yo, en las tuberías de acero, de PVC o de cemento comprimido, cuáles serían las deformaciones que son permisibles. Longitudinal, circunferencial, qué sé yo, más o menos 1% del diámetro, etc. Eso permitiría que este informe y reporte se pudiera detectar las luces amarillas o las luces rojas que se encuentran una vez que se hace el estudio. Otro de los casos que están aquí, en la parte de inspección, ¿no es cierto?, están las pruebas de estanqueidad. Muchas veces, tal vez todos los conocemos, pero son esenciales para garantizar la integridad y seguridad de los sistemas, de que no se filtre, especialmente cerca de las fundaciones y estructuras que deben ser hechas antes de poner en marcha los sistemas de evacuación o posteriormente a algún evento. Garantiza que la tubería esté libre de fuga y no presente riesgo para la seguridad. Previenen daños ambientales, fuga de agua servida y reducen los costos de mantenimiento y reparación a largo plazo. Si descubrimos que está filtrando, es mucho más barato repararlo durante la obra, o sea, durante su proceso y no cuando ya se produce una catástrofe. Y hay tipos de pruebas de precisión hidrostática, pruebas de vacío, pruebas con aire comprimido, pruebas con agua y colorante. Bueno, todas están descritas en el manual, ¿ya? Y también voy a rápidamente comentar algunos de los ejemplos de la mantención preventiva y reparaciones que están descritos. Las reparaciones por interior de la tubería son tecnologías nuevas y que seguramente las compañías ya la están ocupando, o las sanitarias, etc. Con mortero policemento proyectado, sistema SIP o el sistema spray en base a poliuretano. Eso no requiere hacer cambios, ni grandes excavaciones, ni grandes trastornos, sino que se repara por el interior de la tubería. Esto otro lo que vimos claramente en el Kandinsky, construcción de un colector o tubería provisoria o alternativo, cuando ya el daño es grande o el riesgo es enorme. Entonces una tubería provisoria alternativa es una solución de respaldo que se utiliza en caso de falla de tubería original. Propósito de respuesta a la falla de la tubería original, como rotura, fuga o corrosión, y mantenimiento de la calidad del servicio. Entonces se describen, ¿no es cierto?, las tuberías en las que pueden hacerse en polietileno, una opción común de mayor resistencia, acero inoxidable para aplicaciones que requieren mayor resistencia y corrosión, las tuberías de PVC o las tuberías de cemento comprimido. Y en cada uno de ellos contamos las ventajas y las desventajas que tiene hacer esta tubería alternativa, ¿no es cierto?, con distintos materiales. Esto es un resumen muy breve, pero, ¿no es cierto?, las tuberías de cemento comprimido son resistentes, es durable, el costo es menor, pero también tiene desventajas que son pesadas y difíciles de manejar, requieren una instalación cuidadosa y pueden tener limitaciones de diseño. Bueno, así como eso, la desventaja de las tuberías provisorias, limitación de diseño, costos, impacto ambiental, cuando tienes que desarmarla probablemente, todo eso está explicado en el manual. Otro de los casos de mantenciones y reparaciones es la mantención de los cauces. Estas son fotos tomadas en distintos lugares, las tomamos nosotros mismos. Este es un canal que está lleno de vegetación, que obviamente cuando venga la crecida se va a rebalsar y va a empezar a inundar los vecinos. O lleno de basura,
¿no es cierto?, los sumideros. Entonces, obviamente, se garantiza el funcionamiento adecuado de los sistemas de riego y drenaje. Para eso hay que hacer la inspección. Está dicho cómo se hace, con qué regularidad, con qué frecuencia. Limpieza, sedimentación, periodicidad recomendada. Ahora, brevemente, veo que el tiempo me pasa rápido, además me lo achicaron. Comentar un poco los casos de estudio. Esto, si bien fueron cosas que muchos de ustedes conocen, y en base a lo cual se generó también la necesidad de hacer este manual, tomar las enseñanzas positivas de esto. Y aquí se escribió un poco el caso del Kandinsky, que está bien, como les digo, bien resumido, bien explicado. En qué minutos se rompió el ducto, después se produjo un colapso, ¿no? Y después, obviamente, cuando vienen estas crecidas, estas lluvias grandes en septiembre del 2023, se produce el primer socavón, se declaró inhabitable el edificio y ahí se tomaron medidas de emergencia, ¿no es cierto? El MOP y otra dirección de obras hidráulicas hizo la evacuación preventiva de los edificios colindantes, se implementó un colector bypass provisorio, diseñando con una solución temporal. Después se detalla cómo se hizo la solución del proceso del relleno del socavón. Fue diseñado bajo criterio de ingeniería geotécnica, ejecutado por etapas controladas. Está detallado, ¿no es cierto?, los materiales que se utilizaron, el relleno con roca, conglomerado pétreo, la membrana geotáctil para control de las filtraciones, lo que explicamos en un minuto. Y fue recuperar la estabilidad estructural del terreno, permitiendo posterior instalación del nuevo colector definitivo. Y el definitivo es un cajón de hormigón con gradas disipadoras de energía hidráulica, afirmado con micropilotes para la fundación, en las cámaras disipadoras, pasos subterráneos bajo la avenida Orgoño y construcción de un muro de contención para el soporte estructural al sistema. Tiene por finalidad asegurar un escurrimiento de agua de eventos hasta 10 años y evidentemente amplió el área de drenaje que incluye este colector. O sea, hoy día hay un colector mucho más grande, mucho más seguro y bueno, con la tecnología y con los estudios que se hicieron sobre los caudales y los cauces, no va a repetirse un socavón como el que tuvimos. O sea, generó una mayor seguridad de todas maneras a todo el sector. Y el provisorio, bueno, también este colector provisorio ayudó mucho, sobre todo al segundo socavón, que 3 semanas después del primer socavón se produjo el segundo colapso, 65 metros al sur, y obligando la evacuación de otro edificio, pero la existencia de este colector permitió que el socavón inicial no tomara mayores dimensiones, lo que sí podría haber hecho colapsar al edificio que estaba, al Kandinsky, que estaba situado en el eje del colector. Por lo que me informaron, estas obras ya están terminadas. La semana pasada me encontré incluso con un propietario del Kandinsky y estaban felices porque iban a poder volver a su edificio ya ahora antes de Navidad. Así que espero que eso sea así. Aunque sufrieron un robo, eso fue una cuestión bastante dramática. Hay que ponerse en el lugar de ellos y lo pasaron muy, muy mal. También vimos rápidamente el caso del edificio Euromarina, ¿no es cierto?, que había unas cámaras de alcantarillado que fallaron. Hubo una inundación en la calle Las Perlas, que está detrás, y eso hizo un deslizamiento de arena hacia el edificio que estaba abajo. El 24 se produce esta fractura del sistema de la segunda cámara, arrastrando una gran cantidad de suelo, exponiendo la fundación del edificio. Pero después de la segunda remoción, quedaron muchas instalaciones a la vista y afirmadas en forma muy precaria. Entonces, realmente cuando hubo el socavón grande con la gran inundación de septiembre, ya se produjo un deslizamiento, incluso quedaron unas fundaciones del edificio a la vista, unas pilas a la vista, y se comprometió la estabilidad del edificio, y dejó sin sistema de evacuación de agua servida y de agua lluvia. Ante esta situación, el MIMBU, como solución de emergencia, optó por captar las aguas de la cuenca portante en el punto bajo de la calle e impulsarlas por otro colector mediante un sistema mecanizado que funcionó satisfactoriamente.
bueno, la arena, como muchos vimos en la televisión, ¿no es cierto?, entró al edificio abajo, fracturó una losa. Son enseñanzas para que no se vuelvan a repetir estas cosas, entonces. Y por último, tenemos el caso del estudio, que fue muy interesante, por un colector de agua lluvia justamente en la calle Las Perlas, que nos proporcionó el ingeniero Moncada, donde se ve un estudio muy completo que ocupa muchas de las cosas que hemos dicho anteriormente, tanto el diseño del área portante, los periodos de retorno, el colector secundario, las consideraciones de implementación de una alerta temprana en eventos de lluvia intensa, bueno, los tipos de materiales están descritos ahí, incluso ahí se ve un esquema del sistema de pilas, hay una parte con tubo de acero y otro con PPR, con PEX. Entonces, explica en el fondo, aquí lo he puesto una imagen nomás, pero resumidamente cómo, ocupando las cosas que habíamos hablado anteriormente, se hace un muy buen diseño que va a evitar que existan inundaciones nuevamente en esa calle de Las Perlas. Así que, bueno, con todo lo expresado anteriormente, tanto por Michel, por Patricia y la que acabo de terminar, esperamos haber cumplido con el encargo del MIMBU, es decir, demostrar que en todos los sectores donde hay plan regulador, donde el plan regulador lo permita, todos los sectores de dunas y laderas de maicillo, ¿no es cierto?, se puede construir edificaciones, infraestructura, en la medida que se realizan los estudios de geología, que se incluyan los proyectos de geotécnica e ingeniería correcta y que se tomen las indicaciones de diseño y construcción de materiales y la mantención de las obras de drenaje correspondientes. Creemos que sí se pueden hacer y esperamos que el aporte de este manual, tanto para profesionales de proyecto como de inspecciones técnicas, como municipalidades y en la academia, les sea útil lo que hemos nosotros trabajado. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Claudio, soy el moderador de las preguntas. Invitamos a Ignacio a quedarse, por favor. Toma asiento donde tú gustes. Invitamos a Patricia y a Michel, por favor, a subir al escenario. Vamos a hacer un pequeño momento de preguntas. Les recuerdo que el QR está ahí para que puedan hacer las preguntas respectivas a cada participante o generales. ¿Ya? Antes de comenzar y darle la bienvenida a Patricia y a Michel, por favor, vamos a dar algunas reglas de este debate, podríamos llamarlo. Pero es una conversación entre amigos, técnica. Primero agradecerle en nombre de ustedes a todos los que han participado en este manual, porque si muchos no lo saben, esto es ad honorem. No hay una recompensa económica por esto, así que han vertido gratuitamente los conocimientos en este manual. Y aquí me llegan las preguntas en este celular, para que sepan, para que no creen que estoy distraído, y la voy a ir leyendo poco a poco. Si hay una pregunta con nombre, se la voy a dirigir directamente a la persona que está aludida. Si no, podría ser de forma general y podrían complementarse en la medida que ustedes crean que a su compañero le faltó algo, podría mejorar. Entonces, comenzamos con las preguntas de hoy. Dice Patricia, hola Patricia, excelente presentación. Pregunta, ¿la actividad sísmica es tratada de la misma manera que en cualquier otro tipo de emplazamiento o plantea aspectos especiales a considerar en el contexto del estudio geotécnico y estructural? Sigue. ¿Tiene un impacto, por ejemplo, en los espectros de diseño? ¿Construir en ladera implica siempre ejecutar un estudio de amenaza sísmica? Hay varias preguntas ahí. Te las puedo ir repitiendo si tú necesitas, pero creo que en la última lámina diste ya algunas luces también. Te doy la palabra. Pues, en respuesta corta, sí, implica una forma de abordar diferente, puesto que la condición topográfica geométrica implica esa necesidad. Desgraciadamente, justo hoy no podía estar nuestro especialista del área sísmica, quien desarrolló esa parte del manual, pero justamente yo traté de rescatar estos aspectos que él menciona, la evaluación o la determinación del periodo natural del terreno, el espectro de diseño y todos estos inputs para el diseño requieren tener en consideración la geometría, la topografía, por lo tanto, ladera o no ladera,
sí cambia la forma de evaluar. No necesariamente el manual indica todos los pasos para desarrollarlo, sino que hace las alertas necesarias sobre que no es la misma manera de abordar. Gracias. No sé si quieren complementar algo. ¿Está bien? ¿Súper bien? Ya. Seguimos. A las posibles alteraciones o modificaciones entre los estudios de suelos regulares, podríamos llamar lo que hoy se hacen con la 1508, y los aplicados a este tipo de suelo, ¿podrían generar más demora en los procesos? Esa es la primera pregunta. ¿Son técnicas conocidas o de fácil aplicación? Esa es como la segunda pregunta. No sé, ahí la dejo abierta para los que quieran contestar. ¿Quieres que yo inicie y me complementa? Bueno, en términos de exploración, bueno, si es que son técnicas conocidas, sí, son técnicas conocidas. Muchas de ellas citadas en el manual corresponden a tipos de exploración que los mismos miembros del comité conocen y han aplicado. Puede que algunos no sean tan difundidos como otros, pero en términos generales son técnicas que sí se han aplicado, que sí se conocen, que sí sabemos hacer. Solo que acá se hace hincapié en, por favor, tenga esta precaución cuando la aplique, tenga esta otra precaución cuando la aplique, evite hacer esto en este caso. Ese es el objetivo. Yo no quisiera decir que va a demorar más el proceso, puesto que yo no consideraría un comparativo, no es la opción de con esta consideración y sin esta. La opción es así, se debe tomar consideración. Y se han hecho exploraciones en laderas, nosotros podemos recopilar nuestras experiencias porque se han hecho y eso no necesariamente implicó más tiempo, simplemente implicó el cuidado geotécnico que toda exploración debe tener. Sí, yo te puedo complementar porque desde el punto de vista del usuario, del constructor, del inmobiliario, a la persona que va a hacer un proyecto, obviamente parte, bueno, primero ver las condiciones, ¿no es cierto?, de SLIN, de permiso, de lo que el plano regulador permite en ese sector, evaluaciones, etc. Pero es fundamental partir analizando el terreno, analizando de la parte geológica o la parte geotécnica, es decir, cómo voy a fundar, porque también eso te va a indicar incluso los costos para tu proyecto. Entonces, no aumenta el plazo, es un proceso normal dentro de cualquier desarrollo de proyecto hacer esta etapa previa y que en la medida que tenemos una ladera en maicillo o en arena puede ser más compleja, pero es parte del proyecto, no alarga los plazos y es indispensable hacerla con gente profesional y que tenga una experiencia en el tema. Si no, los costos finales, y ahí sí que se demora, se te empieza a fallar cuando ya estás construyendo o cuando quieres recibirlo o cuando vas a habitar. Ahí es costo y demora, pero al principio es totalmente normal considerarlo. Está dentro del ciclo de vida que uno tiene, parte del ciclo de actualmente. vida del proyecto. Perfecto, gracias Ignacio y Patricia. Michelle, yo creo que para ti, esto es como una guava, tú lo mostraste ahí, la trajiste en brazos ahí recién nacida. Bien orgulloso. Te pregunto, uno siempre mira a su hijo de buena manera, lindo, el más lindo de todos. Pero te pregunto, ¿este manual quedó corto en algo? ¿Requerirá a una actualización en un futuro? ¿Y esta guaguita también va a modificar ciertas vidas normativas? ¿Va a haber actualizaciones de normas, requiere? ¿O este mismo ya va a dar pie para una nueva norma o una actualización de alguna? Bueno, siempre lo expresamos y se lo expresamos al MIMBU y la idea es tratar de que sigamos con el patrocinio del Ministerio y el Instituto para que se logre el próximo año seguir, ya que tenemos armado el comité, y extenderlo a suelos finos y caída de rocas, ¿ya? Y roca en general. Entonces, en la medida que podamos extender este manual, entonces ya no se volvería un manual únicamente para dunas y maecillos, sino un manual para edificar en laderas y en cualquier tipo de suelo, ¿ya? Entonces, eso lo haría mucho más completo, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Queremos que siga el próximo año y logremos que, si es posible, y a finales del próximo año entonces lo tendríamos completo, ¿ya? Y la idea es que obviamente que ese manual se vaya actualizando con el tiempo y por ahora no reemplaza ninguna norma, digamos, es complemento, y lo que sí tiene es unas guías para hacer unas revisiones, ¿ya? Unas revisiones que el Ministerio probablemente tomará esto como referencia
para que anualmente se hagan estas revisiones y ayuden a aportar a que las cosas que están construidas se mantengan, tengan una mantención adecuada para que no nos volvamos a encontrar con desastres como los que ya han acontecido. Pero esa es la idea. Gracias, Mitch. No sé si... ¿sí? Quería Ignacio. complementar incluso lo que habíamos conversado en la pregunta anterior, es que nosotros estamos motivando a que el mecánico de suelo también participe y firme el permiso de construcción, porque en el permiso firma el arquitecto, firma el calculista, firma el revisor independiente. O sea, pero el mecánico solo, dado lo que hemos conversado ahora y su importancia previa al proyecto, o sea, es fundamental que también se comprometa y aparezca dentro de los profesionales que están, y lo conversábamos, digamos, pero que sea realmente un aporte y no un copy-paste de un informe tipo, sino que sea, porque eso sí que es una irresponsabilidad, sino que haga un informe, haga un estudio y por tanto, firme parte del permiso. En ese mismo orden de idea, Ignacio, ¿tú crees que estos manuales, y es una pregunta abierta también, sean... la pregunta es si se podrán exigir ya en los proyectos públicos. ¿Ustedes los ven? Sé que es algo nuestro del Ministerio también y podemos incluirlo en nuestros optimizados técnicos, en nuestra normativa, pero hoy por hoy en un contrato se podría incluir en una obra pública. ¿Qué creen ustedes? O sea, los abogados, digamos, dicen que cada vez que en un país se elabora un documento técnico, digamos por un grupo de expertos multidisciplinarios, donde participa la academia, las constructoras, las oficinas, y se genera un documento, eso da un estándar de ley. Entonces, eso hace que en el caso de algún desastre, en una corte, pues se puede tomar ese documento y puede decir, mire, existía esta referencia. ¿Ya? Entonces, marca, ahora, obviamente que todo tiene que venir de un decreto supremo, si es que tiene que hacerse. Entonces, por ahora son guías, pero que van fijando lo que te dije anteriormente. ¿Sí? Entonces, cuando ya existe un manual, estamos en obligación, los que diseñamos y construimos, de tomar un poco esas referencias y tratar de implementarlas. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Y así es que la ingeniería y la construcción va mejorando continuamente. Sí. Entonces, a leerlo, acuérdense que está en los QR, tenemos un landing donde están varios manuales, afuera pueden descargar los manuales, así que a leerlo, porque ante un juicio deberíamos conocer. Exacto. Unas preguntas súper cortas, yo las anoté. ¿Hay nuevos ensayos en esto? ¿Aparecen nuevos ensayos, nuevas técnicas? ¿O son los mismos habituales que hay que profundizar? No hay ensayos creados para este manual. Perfecto. El manual se la juega por dónde no construir, si se da A, B, C, por favor salga de ahí arrancando, no construya. Ignacio algo dijo, siempre se puede, al final lo dijiste en tu presentación, pero el manual ¿se la juega con algo o siempre se puede? No cabe al manual indicar dónde se puede o dónde legalmente se puede o no se puede construir. El manual entra cuando todas las condiciones, permisos correspondientes están dados para una construcción, entonces, por favor, tome estas recomendaciones para que ese proceso sea realizado de manera segura, correcta y responsable. Súper. Sí, esto creo que para ti, Patricia, dice, ¿qué tan eficiente, creo, pueden responder cualquiera, qué tan eficiente, recomendable o práctico puede resultar la contención de dunas con especies vegetales como juncáceas o docas? ¿Se considera en las recomendaciones? Sí, de hecho, bueno, no exactamente esas especies se consideran, pero sí se considera dentro de las recomendaciones la protección, se da mucho énfasis a la protección superficial, pero como yo también lo enfaticé, una cosa no impide ni elimina la otra. La evaluación de estabilidad global es una parte y la estabilidad superficial es otra. Por lo tanto, esta indicación cabría sobre la parte de la evaluación de estabilidad superficial y esa dentro de un cierto rango de inclinaciones y comportamientos del terreno para las cuales se adapta ese tipo de control. Para otras inclinaciones, etcétera, pudiera ser necesario reforzar con otras medidas, y no solo ese tipo de vegetación. Esto en el proyecto de las perlas, el que mencioné al final, venía un capítulo final sobre la protección con vegetación. Y aparecían las docas, digamos, como una de las opciones que ayuda, como dice la Pati, a la protección superficial. Así es. Perfecto. Aquí le voy a hacer una pregunta
única para los tres y me gustaría que cada uno diera algo distinto de su sentir y de su experiencia en hacer este manual. Dice, si tuviéramos que resumir en un punto, solo en un punto, en una idea fuerza, lo más relevante a tomar en cuenta para la construcción en dunas, ¿cuál sería, es decir, qué aporte, porque sabemos, tú lo mencionaste, que esto es un referente, no había, fuimos a buscar referentes en otro lado, no habían, pero hoy esto es un referente nacional e internacional, somos de exportación, dijiste. Pero en ese mismo ámbito, Patricia, Ignacio y Michelle, ¿quién cree usted, dónde está el golpe que da este manual de recomendaciones? Para mí la palabra clave es estabilidad, pero bueno, yo soy del área, por lo tanto, para mí todo lo que estuve mencionando se resumiría en hablar de estabilidad. Y por tanto, seguridad. Perfecto. Gracias, Patricia. Para mí, bueno, es mi tema y creo que el tema de la protección, ¿no es cierto?, la inspección y la mantención preventiva del tema de drenaje. O sea, el edificio Kandinsky está perfecto y estaba perfecto. Si lo que falló fue los sistemas de drenaje y lo que produjeron los socavones. Entonces, si eso se trata, se cuida, se hace bien, no deberíamos tener problemas. Obviamente, como dice la Pati, que se esté bien diseñado, pues, si no se consideraban las fundaciones correspondientes para el edificio. Pero para mí, el drenaje, el cuidado de eso, es lo fundamental. Perfecto. Tenemos estabilidad y seguridad y drenaje y inspección previa, así como idea fuerza. Michel. Para mí yo creo que es la cohesión que debe existir entre todas las ramas que participan en el diseño al final. Porque en el fondo la mirada tiene que ser multidisciplinaria, multifactorial. Entonces ese para mí es el éxito, porque si yo trabajo como un geotécnico solito y digo, no, mira, aquí me funciona la losa o el pilote, pero dejo de lado todo el resto, puede que me funcione, pero después se me va en un efecto dominó a perjudicar lo mío. Y viceversa, ¿sí? Entonces, es la suma de todos los que se involucran para que el proyecto sea exitoso. Yo creo que es lo que trata de hacer el manual, y es que se trabaje en equipo, ¿ya? Y eso se ha empezado a hacer, yo diría, que ahora, yo creo que con el Zoom, con la cuestión esta que nos generó las reuniones online, ahora conversa más el calculista, con el hidráulico, con el geotecnista, se conversa más, y eso yo creo que es el logro, ¿sí? Que sea multidisciplinario, o sea, una manera holística de ver el problema. Exacto. Gracias a los tres. Sí. Ahora, esta creo que para Ignacio, dice, el checklist mostrado para inspección sirve tanto para edificaciones nuevas como existentes. Sí. ¿Podrías profundizar un poquito? Porque tuviste como rápido y lo pasaste rápido por el tiempo. Obviamente, es para edificaciones nuevas existentes, o sea, te habla y se proponen revisiones cada 2 años, cada 5 años, o después de los eventos graves, o incluso al proyecto nuevo, al ingresar el proyecto a la dirección de obra, digamos, o sea, decimos preliminar, los estudios. Y lógicamente, o sea, es más que todo para lo existente, es decir, ir a ver cómo están las obras de drenaje de las distintas formas que mencionamos de hacer la inspección, para tomar las mantenciones y ejecutar las mantenciones preventivas para no sufrir un colapso grave. Gracias, Ignacio. Voy a quedarme contigo un poquito. Tú mostraste unas técnicas de reparación de tuberías, ¿cierto? Estas son novedosas para nosotros, algunos no se han implementado de manera masiva. Entonces, por ende, no hay una normativa tan vasta, ni tampoco hemos desarrollado. Entonces, no sé si el manual recomienda algunas de las técnicas que estuviste curado in situ, viste unas que se inyectaba PVC, no sé si de estas técnicas de reparación, que obviamente son como tú dijiste, en estructura existente, podríamos haber prevenido, si se recomiendan normas para ejecutar o solo se mencionan. Mira, no hay normas INN, digamos, porque son cosas novedosas, pero hay normas de fabricantes responsables que dice la forma de aplicación, la forma de control, la seguridad que tiene que tomar para los operarios, etc. O sea, está muy descrito y tiene que ser hecha por una empresa profesional y certificada para que no se corra riesgo. Pero no existe una norma, por ejemplo, en lo que es la protección interior de las tuberías,
A no ser No, que tú tengas algún... no. No, ¿no es cierto? No. Perfecto. Entonces, lo tú que recomiendas tiene que ser empresa ya con... Una empresa certificada, Certificado. claro, que tenga ISO, etcétera. Se nos acabó el tiempo. Mira, aquí con esta terminamos, se nos acabó el tiempo, pero es más como un comentario que quizás sea un desafío para nosotros, y para ustedes también como Manuel. Gracias por la presentación. Consulta, la costa chilena tiene diversos climas. Dice, según las latitudes, en el norte es más salino que en el sur, y eso tiene consecuencias en el sistema hídrico y otros. Por esto me llama la atención que no hayan considerado estas diferencias. Quizá las consideraron y la persona que hizo la pregunta no las vio. ¿Podrían ahondar un poquito? O sea, es una tarea para el manual 2.0. No, sí está mencionado en la parte del estudio que hizo Carola. En la parte 2 está totalmente descrito toda la influencia del clima en los diferentes formaciones dunares y de maecillos. Se tomó en cuenta todas las variables. Sí. Perfecto, está. O sea, Ani, que hizo la pregunta, está. Oye, quiero con esta terminar y dar un aplauso al equipo, liderado por ellos tres también, y a todos los que participaron. Gracias. Ahí dejo a Solange que va a dar unas palabras de cierre en este bloque. Gracias. Gracias. Bueno, tal como decía Claudio, agradecemos a nuestros expositores y también presentar a Claudio Hernández, es analista del Departamento de Tecnología de la Construcción de la División Técnica también, quien fue el que moderó este bloque y va a moderar el segundo también. Así que ahora los invito a un coffee que está preparado para este intermedio. Son 20 minutos aproximadamente, así que los esperamos. Y también les recuerdo que afuera pueden ustedes descargar los manuales que estamos presentando hoy. Así que muchas gracias.